Interlaken es una ciudad de la Suiza central que queda ubicada en medio de dos lagos, el lago Thun y el lago Brienz. Es por eso su nombre, que significa entre lagos. Esta ciudad es súper reconocida y muy bien reputada por sus deportes de invierno porque queda rodeada de los Alpes. Entonces acá van a encontrar actividades para hacer en la nieve, pero también es una ciudad que pueden aprovechar en el verano porque pueden hacer senderismo, pueden tirarse de paracaídas, de parapente y van a tener también unas vistas espectaculares, además de disfrutar de las actividades en los dos lagos. Por eso, antes de empezar con nuestra ruta por los Alpes y de descubrir todo lo que tienen estas hermosas montañas que todos queremos descubrir, vamos a mostrarles lo que esta ciudad tiene para mostrarnos para vivir una vez que acabamos nuestras actividades allá arriba en los Alpes. La ciudad de Interlaken, en el cantón de Berna, saltó a la fama por su impresionante paisaje montañoso a comienzos del siglo XIX. El éxito de la región como destino turístico, tanto en verano como en invierno, aumentó con la ampliación de los ferrocarriles de Berna en 1890 y el ferrocarril de montaña a los Alpes en 1912. Bueno, aquí vamos caminando por una de las callecitas al lado de como un río, que es el que une a los dos lagos. Sea para el camino que tomes, llegarás a alguno, o al Thun o al Brienz. Bastante transparente y bastante bonito. Además rodeado de estas maravillosas montañas. En su condición de ciudad de congresos y destino de vacaciones de nivel internacional, Interlaken es el punto de partida ideal para numerosas excursiones. Más de 45 ferrocarriles de montaña, funiculares aéreos, así como telesillas y telesquí llevan a un área con 200 kilómetros de pista y una densa red de senderos. Hemos llegado a un restaurante que es muy famoso aquí. Recomiendan visitarlo ya que es uno de los más antiguos de la ciudad y donde cuentan que se venían a reunir todas las personas del pueblo. Hay muchas historias alrededor de este. Incluso dicen que hay un fantasma que rodea de toda la gente también que murió aquí durante algunas peleas, o gente que murió aquí, que vivió allí y murió allí. Así que es uno de las que solicitan o dicen que tenemos que visitar. Y en esa casita tan bonita que ven ahí es el Museo del Turismo. Y aquí pueden entrar, pueden descubrirlo y cuenta la historia de Interlaken como una ciudad turística. Si tienen el Swiss Travel Pass, su entrada es completamente gratis. De lo contrario, deberán pagar 8 francos por La visita. 8 francos por la visita, pero si tienen su tarjeta de visitantes que les dan en el hotel, van a tener un descuento de 2 francos, así que no olviden traer esa tarjeta. El poder del agua se percibe por todas partes. El profundo azul del lago Thuner, el idílico turquesa del lago Brienzer y las espectaculares cataratas del Griesbach también fascinan en invierno como en verano. Estamos en este lugar donde antiguamente se utilizaba la corriente del río a través de un proceso mecánico para generar electricidad. En este momento, en la actualidad, se utilizan motores eléctricos para este mismo proceso. Abajo, en los lagos de Thun y Brienz, navegan barcos de excursiones, entre ellos históricos barcos de vapor. En invierno, los turistas se benefician de la ubicación céntrica de Interlaken y con ello de la posibilidad de elegir cada día entre las regiones de la Jungfrau Top Ski. Unas cabritas comiendo fondue. Como podrán notar, las cabras son el animal emblemático de la ciudad
y los encontramos en todos lados. Vamos a visitar la tienda que queda en la ciudad, referenciando al Gran Monte Jungfrau. Muy bien, no puedo entrar. Acaban de encontrar como las marcas representativas de Suiza, como los relojes. Y estos que vemos aquí están solo disponibles en Suiza. Sí, aquí puedes hacer tu propio reloj. Lo personalizas como quieras, con los colores. Mira, con los colores, el diseño, el mecanismo también. Que se ve dibujitos especiales. Y es allá donde se va a hacer la impresión del pulso. Acá también se ve que trabajan harto la madera. Ya por ejemplo hemos visto en otros lugares que hacen figuritas con la madera. Súper artesanal, ¿no? De todo lo que tienen que hacer. Y aquí el resultado es todo hecho a mano. Y el precio de una vaquita es de 30 francos suizos. Y hay figuras hasta gigantes de madera. ¿Viste la vaquita de allá? ¿Dónde está la típica campana de las vacas que usan en Suiza? Ahí vemos la vaca. Esta es la que les digo que es totalmente también en madera. Y así encuentran en diferentes partes de la ciudad también. Una de las vacas habla. Soy yo y hablo español. Aquí tenemos las típicas navajas suizas. Esta que vale 450 francos. Hay estas contramarcadas con el monte. Pero hay para todos los gustos, de todos los colores. Compramos chocolates. Acabamos de salir, hicimos nuestras compras. Miren, aquí en Kirchhofer Horlogerie es otro sitio donde pueden hacer ustedes una visita, donde les van a enseñar cómo hacen los relojes suizos allí. Aquí donde estamos es un parque y van a encontrar este meeting point o punto de encuentro para hacer paracaidismo, parapente, y es aquí donde van a caer. Entonces allí les mostramos. Bueno. Compramos muchos chocolaticos suizos en esta marca que es muy conocida. Estoy feliz. Estamos en una plaza donde le hacen honor a unos cantantes.
a un pianista y compositor. Le traen flores normalmente. Y aquí vemos el homenaje. Es un piano. Y Natalia, pues la gente normalmente, ya vimos que lo hace, se sube. En otros lugares pensarían que estarían pateando y humillando a los personajes. Creo que sonaría normal. Y bueno, ahí están las flores, angelitos y este hermoso angelito. Este es otro de los sitios insignia. Aquí es donde hacen uno de los mejores chocolates de la ciudad y además lo mejor es que pueden venir ustedes y les van a enseñar cómo se hace el verdadero chocolate suizo, cuáles son las etapas, los procesos, y pueden venir en familia. Hay tours que se hacen en este momento por el coronavirus. Está cerrado lastimosamente. Interlaken se halla en la línea ferroviaria panorámica Golden Pass. Desde Montreux, por el lago de Le Mans, pasan por Interlaken y llegan al destino de Lucerna. Miren, aquí se puede ver en la montaña, desde ese mirador, los dos lagos en los que está rodeado Interlaken. Aquí arriba, miren. Allá se ve. Es exactamente ahí donde lo pueden ver. Casi siempre es recomendable que lo hagan en primavera más o menos. Porque en este momento, como es invierno, es un poco peligroso. Nos han dicho que primero el teleférico para subir hasta allá está cerrado, entonces hay que hacerlo caminando, y caminando es un poco peligroso en este momento hacerlo. Entonces, si vienen en primavera, en verano, podrán subir allá, ven Interlaken y ven los dos lagos que están alrededor. También los esquiadores de fondo y los aficionados a los trineos encontrarán aquí muchas ofertas atractivas y cercanas. Además, se encuentran en Interlaken y la región más de 220 kilómetros de caminos para excursionistas de invierno. Aquí se termina ya de nuestro viaje y nuestra visita por los Alpes suizos. Y muchas veces nos preguntamos dónde alojarnos en Suiza. Es verdad que es un destino costoso y que normalmente es complicado encontrar, pero hay hoteles y hostels para todos los presupuestos y de diferentes gamas. Nosotros nos estamos quedando en el hostel Backpacker Villa, el cual le recomendamos porque tiene diferentes tipos de alojamiento. Uno que son las habitaciones compartidas y el otro que son habitaciones privadas con su baño, y además de esto, en sus instalaciones tienen la posibilidad de jugar billar, ping-pong, futbolín, y tienen la posibilidad también de entrar a las piscinas municipales. La verdad, nuestra estadía estaba muy bien y trae desayuno incluido. Y la verdad, lo recomendamos, pero además de eso hay que saber que en cualquier lugar que se queden en Suiza van a tener el transporte público gratuito. Así que van a poder aprovechar también de esta facilidad cuando se queden en un hotel o en un hostel, lo que no pasa cuando se queden en un Airbnb o en alguna de estas aplicaciones. Por el contrario, aquí lo van a poder disfrutar y conocer más fácil de la ciudad. Recuerden que desde Interlaken es el punto de partida de todas las travesitas a los Alpes suizos, así que quédense ahí porque si quieren ver más de estas aventuras, si quieren saber qué vamos a hacer mañana, quédense ahí porque en el video viene esto.